Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega del Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Hoy vamos a ir despacio y no va a ser muy largo por ciertos problemas en mi garganta. Por un hecho muy simple, estamos viviendo calores que nunca antes habíamos vivido. Y hay una cierta tendencia a poner los aires acondicionados a todo lo que da, entonces esos cambios de temperatura, más hablar todo el día y todos los días es lo que detonó en un problema de garganta. Pero bueno, vamos a entregar el 100% como hacemos siempre. Gestión de las emociones, se llama el título del dominguero de hoy. Recuerdan que veníamos hablando de los atributos de la conciencia. Antes de los atributos de la conciencia, nosotros hablamos mucho, varios programas, sobre la gran separación del ser humano. ¿Recuerdan? Bueno, hoy vamos a contraponer las dos cosas. Atributos de la conciencia, por un lado, atributos de la conciencia, características del ego, los vamos a contraponer. El ego tiene emociones, ¿se acuerdan? Emociones reactivas, estímulo-respuesta, automáticas. Desde la conciencia, desde el corazón, lo que tenemos es un sentir profundo, estable. Es una cosa totalmente distinta. Entonces vamos a ver cómo hacemos para gestionar las emociones cerebrales, porque la verdad que no podemos eliminarlas, están allí en verdaderas memorias biológicas, memorias emocionales, memorias de placer y memorias de dolor. Tenemos de las dos. Y las dos pueden, bueno, las de dolor por supuesto nos amargan la vida, pero las de placer nos pueden hacer confundir una cosa con otra también. Entonces, ¿cómo gestionar esas emociones? ¿Qué hacer con ellas? Elegí tres, porque en este momento estamos trabajando como con 11 y necesitaría tal vez tres programas para contraponer las 11, así que solamente vamos a contraponer tres. ¿De qué estamos hablando? De las emociones, no, del sentir, de la conciencia, del corazón y de las emociones del ego. Las vamos a contraponer. La primera, la conciencia, el corazón, es nuestra verdadera identidad. Nosotros somos conciencias, antes le decíamos alma, antes se le decía alma, almas en una experiencia de 3D. Ahora decimos conciencias circunscritas en una experiencia de tercera dimensión. Y el ego, bueno, el ego sabemos que no existe, que es una construcción ilusoria de todo el cerebro, lo repetimos 20.000 veces. Y les digo que nosotros para venir a esta realidad, para hacer este experimento, que muchos dirán, ¿para qué hice este experimento? Pero bueno, ya lo hiciste. Para venir a esta realidad tuvimos que olvidar quiénes somos. Tuvimos que olvidar lo que realmente somos. Tuvimos que olvidar a la conciencia absoluta,
tuvimos que olvidar a nuestra propia... Bueno, pero si queremos avanzar, si queremos hacer lo que vinimos a hacer, es necesario volver a recordar quiénes somos. Recordar es el primer objetivo para aquel que quiere realmente despertar, para aquel que quiere realmente cumplir con lo que es esta experiencia. Y bueno, ¿y el ego qué emoción general provoca el ego en sí? Porque estamos hablando acá de atributos de la conciencia y emociones del ego. ¿El ego nos da alguna emoción general en sí? Es una emoción muy, muy definida. Nos provoca una profunda y tremenda sensación de vacío. Un vacío que no se puede llenar con nada, ni con nadie. Algunos se dedican a acumular cosas materiales. Esas cosas materiales no los llenan, ni los llenarán jamás. Puedes tener una docena de automóviles y media docena de casas. Eso no te va a llenar, jamás. A otros les gusta el poder. Eso se ve mucho en política. Y una vez me dijo un amigo, muy amigo español, no generalices, Carlos. Bueno, este amigo español no conoce la realidad latinoamericana. La clase política latinoamericana es lo peor de lo peor. Todos corruptos. Y si no son corruptos cuando entran, los hacen ser corruptos para que puedan seguir. No son servidores públicos, son servidores de sí mismos. Por eso tanto mexicano se quiere ir a Estados Unidos, por eso tanto centroamericano se quiere ir a Estados Unidos, porque acá no dejan ni para comer a la gente, nada. Se roban todo, ni un poquito para la gente, todo se roban. Y esto no es una generalización. Si quieres entrar a la política, te tienes que corromper. Si no te corrompes, te matan o matan a tu familia. Bueno, con todo eso que roban y con toda esa riqueza que acumulan para sí mismos, los políticos se sienten totalmente vacíos e inútiles. Otros pretenden que alguna otra persona les llene el vacío. Le exigen a otra persona, lléname mi vacío. O sea, ¿para qué te elegí como pareja? Me tienes que llenar mi vacío. La otra persona, pobre, pero ¿y cómo hago si yo también me siento vacío? Y bueno, y dos vacíos nunca hacen un lleno, obviamente. Entonces jamás se le pide a otra persona que llene mis vacíos. Eso es un concepto totalmente equivocado. No es que dos personas juntas que se sienten vacíos, hacen un lleno. No, hacen un vacío más grande. Quiero decirles que a pesar de todo este panorama aparentemente negro, yo estoy muy esperanzado con esto. Estoy entusiasmado y estoy esperanzado. ¿Por qué? Porque el ego, como ya explicamos muchas veces, es fruto de la gran intervención del ADN del ser humano. ¿Ah? Pusieron un código en el ADN, es una cosa muy compleja, ya lo explicamos en algunos programas, lo vamos a seguir explicando, porque es muy, muy, muy complejo. Ese código no lo pusieron junto con el código original, lo pusieron mucho después. Y hay pruebas de que lo pusieron mucho después. Pero no alcanzaba con poner un código en el ADN para cambiar y para hacernos esclavos. No alcanzaba,
porque nosotros somos conciencias libres. Entonces, además del código, tuvieron que inventar programas, tuvieron que planificar programaciones durante milenios, por lo menos 11.000 años de programación para que nosotros podamos seguir siendo esclavos, soportables, que no se quejen mucho, engañados. ¿Y por qué estoy muy esperanzado? Bueno, porque el experimento de Jacobo Greenberg, que lo seguimos estudiando, y no se preocupen que hoy tampoco lo voy a desarrollar aquí. ¿Se acuerdan que Jacobo Greenberg hacía un experimento con parejas y también con hermanos gemelos univitelinos? Bueno, el experimento de Jacobo Greenberg, que era unir dos cerebros, directamente hacerlos uno, se lograba cuando dos personas con un vínculo emocional, o sea, dos personas que se quieren, un vínculo afectivo, se quedaban solas 20 minutos en un lugar y se sentían uno al otro, pero se sentían uno al otro desde la conciencia. No podían hablar. Si hablaban, no funcionaba el experimento. O sea, siempre que nos basamos en la palabra, no funciona nada porque la palabra no comunica nada del corazón ni nada de la conciencia. Es el peor y más limitado instrumento para comunicarse. Todos esos experimentos que ustedes les hicieron conocer del agua y de las moléculas de agua y de las palabras, no es la palabra, es la intención. Si lo sabremos esto nosotros, si sabremos de esto, que Peter Garayev hace los mismos experimentos, pero utiliza 3 idiomas distintos. Qué raro. Usa el ruso, usa el inglés y usa el alemán para hacer lo mismo. Y cuando le preguntan, ¿y para qué usa 3 idiomas distintos, que es mucho más difícil? Para demostrar que no es ni la palabra ni el sonido. Es la intención. Así que eso está más que demostrado. Las dos personas tenían 20 minutos para sentirse. Luego salía una de allí y la ponían frente a una pantalla con imágenes de tipo flash, luminosas, y eso por supuesto daba un tipo de gráfica en el electroencefalograma. Las dos gráficas eran exactamente igual y las dos personas estaban separadas, pero por jaulas Faraday. O sea, no había posibilidad de que ningún tipo de energía pasara por allí, más que la energía de la conciencia absoluta. La energía conciencial no la frena ni una jaula Faraday. Lo que Jacobo Greenberg llamaba también latiz o el entramado, el enrejado, es lo mismo. También le llamamos campo unificado ahora. Bueno, eso sí, eso pasa por todos lados, eso no lo detiene nada. Pero ¿por qué la esperanza? Me dirán, ¿por qué tan esperanzado? Bueno, porque a los otros les costó 11.000 años de programación, más un montón de trabajo en ingeniería genética, y a nosotros nos lleva 20 minutos. Romperles todo. Nos lleva 20 minutos. Contra 11.000 años de programación. Y una cantidad de ingeniería genética. En 20 minutos lo rompemos. Y hay muchos, miren, no, muchos no. Estuvimos empezando a pedir objetivos en nuestros grupos de coherencia. Hay un grupo de coherencia que lo único que pretende hacer es llegar a este punto.
Este punto se llama activar la conciencia de unidad. Yo les digo, miren que primero tienen que quererse. Primero tienen que sentirse afectivamente vinculados. Y después pueden activar, sintiéndose, esa conciencia de unidad. Es una experiencia mágica, esa conciencia de unidad. Es una experiencia de plenitud y es una experiencia de felicidad. Es una experiencia que viene de quien realmente somos. Acá no importa lo que hayan hecho con la raza humana, no importa nada. Somos conciencias y somos conciencias libres. El segundo de los atributos de la conciencia que elegí, que es el primero que se siente cuando cuando una persona a través de la meditación logra entrar en el ámbito de la conciencia, lo primero que siente es paz, calma, tranquilidad, pero no es la tranquilidad y la calma común. No, de cuando me doy un baño. No es la normal, no es la tradicional. Es otra cosa, es otro tipo de paz. Hay que sentirla para entenderla. Y contrapuse la emoción del ego, más conocida de todas, la que está de moda, la que rige toda nuestra sociedad actual, que es el estrés. El estrés y la ansiedad contra la paz de la conciencia. ¿Ah? El estrés y la ansiedad es puro miedo, nada más. Ahora les voy a explicar por qué es puro miedo. Fue uno de los experimentos más famosos que hizo el Instituto HeartMath de California y lo estudió con una muestra de personas que estaban en un estado de agotamiento laboral crónico, le dicen ellos. Para nosotros no existen enfermedades crónicas, pero para la medicina sí existen enfermedades crónicas. Estaban en un estado de agotamiento laboral crónico. Hoy se llama síndrome de burnout. Y el síndrome de burnout se define como la respuesta al estrés laboral crónico que afecta a personas, escuchen bien, cuyo trabajo tiene como centro ayudar y apoyar a otros. Entonces me voy de vida coherente, vida coherente es eso, es ayudar a otros. Acá se hizo el experimento con jefes de trabajo, con personas que tenían cargos altos en las empresas y estaban a cargo de otras personas. Bueno, los síntomas del síndrome de burnout son agotamiento físico, agotamiento mental y relaciones conflictivas interpersonales, discusiones y peleas, interpersonal, las tres cosas. ¿Cuál fue el resultado de este experimento? Que no era la cantidad de trabajo lo que hacía que entraran en el síndrome de burnout. No era la cantidad de trabajo. Si se quiere, el volumen de trabajo de los empleados era muy superior al de los jefes. ¿Qué los hacía entrar en esa fatiga crónica? ¿Qué los hacía entrar en ese estrés laboral crónico? Según la medicina. Miedo. El miedo a que las cosas salieran mal. El miedo a que el plan, el proyecto de esa empresa no se concretara. Miedo.
solamente miedo. Y el estrés es eso, es esperar algo sin saber qué va a pasar, y en general lo que me imagino es que va a pasar lo peor. En general lo que se imagina la persona es que va a pasar exactamente lo peor. Eso era lo que hacía que esos jefes de trabajo entraran en ese síndrome tan potente y tan bien diferenciado hoy en día. ¿Cómo hicieron después? No lo sé. Pero acá hay que trabajar, obviamente, con la gestión de emociones. Y la gestión y la emoción aquí, aunque le digamos ansiedad y estrés, en el fondo, ¿cuál es? Es miedo. Con eso hay que trabajar. Con eso trabajaríamos nosotros, con el miedo. Y la tercera, que elegimos para contrastar, es la conciencia de unidad que me da estar en la conciencia a través de la meditación, ese sentirme uno con todos, contra el sentimiento de separación en todo. El ego lo que me da es un sentimiento de separación en todo, conmigo mismo, con los otros, con la realidad, y menciono tres porque hay muchos más. Conmigo mismo es justamente vacío que no puedo llenar, porque lo que se hizo acá fue separar la conciencia del resto del humano. Mi verdadero yo, mi conciencia está separada de mí. Decía Carlos Castaneda, nos dieron otra mente. La nuestra quedó como stand-by y nos dieron otra mente. Bueno, no lo decía Carlos Castaneda, se supone que lo decía don Juan Matus, el chamán, que es totalmente real. De paso, quiero decirles que Jacobo Greenberg era muy amigo de Carlos Castaneda, lo respetaba mucho, le decía Nahual, así que cuidado con Carlos Castaneda, porque por ahí escuché que era un montaje, nada de montaje, muy real. Entonces, con nosotros es ese sentimiento de vacío. Claro, estoy separado de mí mismo. Estoy con un yo falso, que todos los días se activa para hacerme creer que yo soy esto y soy mis recuerdos nada más. Pero qué tremendo y a la vez qué fácil de eliminar. Con las personas, con los otros, lo que siento es soledad. Sentir que no pertenezco a nada, que no tengo a nadie. Esto en Vida Coherente lo llamamos línea base social y lo solucionamos en una semana o en 2. Si la persona hace un reto de 30 días y aprende las meditaciones, después con los grupos de coherencia, en una semana, le solucionamos el problema de su línea base social. Muchos solucionan el problema de la línea base social en el mismísimo reto de 30 días, porque son 50 personas que están trabajando con un mismo objetivo, con una misma actividad, todas a la vez, se reúnen una vez por semana, escuchan una charla diaria, motivacional, algunos lo resuelven allí. Y de paso el próximo reto de 30 días es dentro de 8 días, así que atentos porque se llena y no podemos hacer nada. Una vez que llega a los 50, y este va a ser el 11º, y siempre se llenó, una vez que llega a los 50,
tenemos que cerrar por un problema de espacio en la plataforma. Así que quedan solo 8 días. No sé cómo todavía tenemos unos poquitos lugares, así que yo les aconsejo apurarse. Ahora voy a dar otra vez la página por las dudas, que alguien no lo recuerde, y también voy a dar el correo electrónico de la administradora de Vida Coherente. Bueno, esto es muy solucionable, pero el tercero, que es la separación de la realidad, esta es la más difícil de todas. Porque nosotros estamos creídos que lo que vemos es lo que es. Está súper mega comprobado que lo que vemos no es lo que es. Hay neurocientíficos que lo demuestran en público, con una cantidad de ejercicios, lo muestran en público y uno no tiene más remedio que aceptar. Lo que veo no es lo que es otra cosa. Esto lo hace Susana Martínez Conde, que es una doctora española que trabaja en Estados Unidos. ¿Qué es entonces lo que veo? Bueno, lo que tú ves es un modelo que hace tu cerebro de la realidad, porque tu cerebro no puede gestionar la verdadera realidad, entonces hace un modelo, hace una maqueta. Lo que tú ves es Maya, la vieja palabra milenaria de los hinduistas, Maya. Maya significa literalmente lo que no es. La traducen como ilusión, pero es más que ilusión, porque las ilusiones son muy reales. Supongamos que una persona se traga uno de estos hongos alucinógenos, que acá en México hay muchos, tiene una experiencia ilusoria, alucina, esa experiencia es muy real, a veces la marca para toda su vida. Así que Maya es mucho más que ilusión. Maya significa lo que no es, en contraposición con lo que sí es la verdadera realidad. Decirle a las personas, decirle a las personas que lo que ven es lo que es, hoy es mentirles. Directamente es mentir. Si ustedes escuchan a alguien que todavía está enseñando que lo que vemos es lo que es, corran para el otro lado, porque hay solo dos posibilidades: o que esa persona esté trabajando para los dueños de esta realidad, o que esa persona ni siquiera haya empezado a investigar, ni siquiera haya empezado a estudiar. Porque esto de que lo que vemos no es lo que es, ni que lo que tocamos es lo que es, porque en realidad no tocamos nada, hacerle creer a una persona que lo que ve es la verdadera realidad, eso es una mentira. Eso es llevarla por otro camino. Y hay gente que sigue enseñando esto. Es una cosa que no se puede creer. Bueno, pero dentro de este engaño, no se olviden que nosotros podemos llegar a proyectar una realidad circundante bastante satisfactoria, dejando afuera todo lo que me produce miedo, repulsión, todo lo que no me gusta, y dejando entrar solamente aquello que me ayuda, que me gusta, que me sirve, que me ayuda a crecer. Entonces, mi realidad cotidiana, mi realidad circundante, se vuelve mucho mejor, satisfactoria incluso. Yo creo que en esta frecuencia de realidad
podemos llegar a la felicidad. Incluso, bien trabajada, podemos llegar a la felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Miren lo que estoy diciendo. Desde la conciencia, por supuesto. Entonces, ¿cómo gestionamos estas emociones negativas? ¿Cómo gestionamos el sentimiento de soledad? ¿Cómo gestionamos los enojos? ¿Cómo gestionamos los miedos? ¿Cómo gestionamos la ansiedad? El vacío ese que no se puede llenar con nada. Hay 5 pasos, y se los recuerdo porque ya lo vimos en un programa, 5 pasos para gestionar bien las emociones. El primero, aceptar. Es como un alcohólico. Si un alcohólico no acepta que es alcohólico, no hay nada que hacer con él. Es lo primero que tiene que hacer. Lo mismo sucede con las emociones negativas. No se olviden que las emociones negativas son las que desordenan los campos energéticos, y si quedan mucho tiempo allí los campos energéticos desordenados, con un movimiento que no es el que tienen que tener, se produce, se ancla un bloqueo energético. ¿Se acuerdan de esto? Y hay una tendencia natural, piensen, a negar las emociones negativas. Si yo le digo a una persona, oye, ¿por qué estás enojado? La persona dice, no, yo no estoy enojado. Pero si te estoy viendo que estás enojado. ¿Tienes ganas de patear las paredes? No, no, yo no estoy enojado, no, no. Es que nada más estaba un poco apurado. Hay una tendencia a negar las emociones negativas. ¿Por qué estás triste? No, yo no estoy triste. Pero si te veo que estás con la cabeza baja, estás bien triste. No, no, yo no estoy triste. Lo que pasa es que estaba preocupado, pensando, solo preocupadito, nada más pensando en una cosa difícil. Las negamos, y como las negamos, el primer paso para gestionar es aceptar. Sí, me siento solo. Sí, estoy deprimido. Sí, estoy con rabia y estoy con enojo. Hay una meditación que es para esto, específicamente, para desde mi verdadero yo, desde la conciencia, observar al ego cómo es que se siente. Se llama meditación holística, y ahí no se pide nada, ni se solicita nada, ni se decreta nada. La meditación holística es simplemente estar en la conciencia, estar. Todo esto se enseña, todas estas meditaciones se enseñan en el reto de 30 días. La segunda, el segundo paso, tratar de recuperar la coherencia cada vez que salimos de la coherencia. Esto se logra con una meditación específica, que es una meditación de coherencia rápida, porque tenemos que recuperar lo antes posible. La utiliza el Instituto Matemáticas del Corazón, pero como ejercicio, no como meditación. Nosotros lo hacemos con meditación, como meditación, con música. Quitar importancia. Si esa gente, esos jefes que les dije hoy, le hubieran quitado importancia a ese proyecto de su trabajo, no hubieran caído en el síndrome de burnout. Solo que para ellos los resultados de su trabajo era lo más importante que su vida, más importante que sus hijos. Por eso es que les viene la fatiga laboral crónica. Quitar importancia es el nombre de una de las meditaciones. Meditación para quitar importancia.
Y ahora me van a decir ustedes, ¿qué importancia tiene cualquier problema de esta vida, por más enorme que me parezca el problema, por más desgraciado que me sienta, por más atacado que me sienta? ¿Qué importancia tiene respecto a la eternidad de mi vida, de mi alma, respecto a la eternidad de mi conciencia y respecto a la infinitud de la conciencia absoluta? ¿Qué importancia puede tener? Es una cosa más que te pasó en la vida, hermano. Se recupera. ¿Qué perdiste? ¿Cosas materiales? Eso viene. ¿Qué es eso ante la eternidad de tu vida? Es un pestañeo. Ni siquiera eso. Es un abrir y cerrar de ojos. Junto con la de quitar importancia viene la de solicitar información, porque el hecho de quitarle importancia a un problema no significa que haya solucionado el problema. Entonces, hago la meditación de de solicitar información, de quitar importancia, y juntos se solicita información. Entonces, quito importancia y con toda coherencia y con toda tranquilidad empiezo a solucionar el problema. Cuando solicito información al universo, el universo me dice exactamente lo que tengo que decir en cada momento y lo que tengo que hacer en cada circunstancia, en cada situación. Exactamente. Ahora, ustedes tienen que dar un paso. Si se quedan quietos no pasa nada. No sucede nada. Tienen que dar un primer paso para que el universo les diga cuál es el segundo paso y así sucesivamente. Solucionan lo que sea. Y finalmente, la quinta, todos los días de la vida, antes de dormirme, dejar ir se llama, meditación para dejar ir, para soltar todo aquello que me hizo daño, todo aquello que me preocupó, todo aquello que me dañó, todo aquello que me dolió, todo aquello que me hizo entrar en enojo, todo eso lo suelto. Incluso recuerdos, porque el cerebro no distingue si lo estoy viviendo, no distingue si lo estoy viviendo en este momento o si lo estoy recordando, no lo distingue. Tampoco distingue si lo estoy viviendo en este momento o es un escenario que todavía no sucedió, falta un tiempo, no lo distingue. Eso es una característica cerebral. No distinguir tiempos. El cerebro segrega lo mismo, segrega exactamente las mismas sustancias, lo estés recordando o lo estés viviendo. Así que todo eso se deja ir, se suelta todas las noches. Y todas las noches me duermo con una limpieza energética, en calma, en la paz de mi conciencia. Nos encontramos el jueves, en el programa de los jueves, viernes para algunos, y por supuesto el próximo domingo, en el consabido dominguero, que estén todos muy bien.